Vamos a ver ahora la referencia vinculada a reintegros por exportaciones. ¿Qué es esto? Esto básicamente son beneficios que el Estado otorga a los contribuyentes que son exportadores. Estos beneficios, como tales, van a intentar de alguna manera recomponer los costos de mercado interno que los contribuyentes tienen y que inciden en la determinación del costo de esos bienes. Se les pretende dar un beneficio adicional a los exportadores y ese beneficio adicional va básicamente a ser depositado en las cuentas bancarias cuya CBU informó el contribuyente ante la Administración Nacional de Aduanas. Ahí tenemos esta situación. El contribuyente exporta, genera el derecho a cobrar, y cuando genera ese derecho a cobrar, en definitiva lo que hace es devengar un asiento o devengar un resultado positivo, cuyo asiento contable será del orden de beneficios a cobrar a reintegros ganados. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esos reintegros ganados? Los tengo que tratar conforme nos dice el artículo 26, inciso K de la ley. Dice que están exentas las sumas percibidas por exportadores que encuadren en la categoría de micro, pequeña y mediana empresa según los términos del artículo 1 de la ley 25.300 y sus normas complementarias, correspondientes a reintegros o reembolsos acordados por el Poder Ejecutivo Nacional en concepto de impuestos abonados en el mercado interno, que incidan directa o indirectamente sobre determinados productos y o sus materias primas y o servicios. Fíjense que habla de sumas percibidas, ¿ok? Sin embargo, un viejo dictamen de la Dirección General Impositiva establece que lo que está exento es el ingreso devengado, no el ingreso percibido, porque si no pensemos que estaríamos castigando a aquel contribuyente pyme que recibió el derecho, pero todavía no lo cobra. Es decir, en ese estatus de beneficio pendiente de cobro tendría que pagar, lo cual es a todas luces injusto. Insisto que un viejo dictamen de la FIP, de la DGI en aquel momento, determinó que los contribuyentes debían evaluar esto según su devengamiento y por lo tanto todo lo que está devengado está exento del impuesto, en tanto califica como pyme, por supuesto, ¿no? Entonces, fíjense que la referencia nos habla que hay reintegros por 40.000 pesos y me aclara que reúnen todos los requisitos para ser considerados exentos de acuerdo al artículo 20L, en realidad esta es la numeración del año pasado, debemos mencionar acá el 26K. Por lo tanto, este ajuste es de 40.000 pesos a la columna 1 por tratarse de una ganancia exenta. Eso ustedes lo tienen en la referencia número 14. Hablemos ahora de diferencias de cambio. ¿Qué se generó acá? Dice que dentro de los egresos financieros se ha omitido de contabilizar el efecto de pago de una cuota de $250 por la compra de una máquina en el ejercicio 2018, en 2 cuotas anuales de $250. Es decir, en el 2018 yo me comprometí a pagar $500. Tenía pendientes de pago el 31 de diciembre del 2018 $250. Se canceló con un dólar de 48. Si yo me paro acá, digo, a ver, si yo durante el ejercicio pagué $250 a 48, ¿contra qué lo tengo que comparar? Y contra la cotización que impositivamente tomé. ¿Cuál será esa cotización que impositivamente tomé? La cotización vendedora al cierre del ejercicio 2018. Es decir, tendré que averiguar a cuánto estaba este pasivo al 31 de diciembre del 2018, habré tomado de corresponder las correspondientes diferencias de cambio a esa fecha, impositivamente hablando, ¿no? Impositivamente hablando, porque fíjense que acá habla de que se omitió contabilizar el pago de una cuota, el efecto del pago de una cuota. Y por lo tanto, deberé calcular la diferencia de cambio entre 48 y ese tipo de cambio. Y acá me dice algo muy interesante, dice, contablemente se imputó el costo de la máquina, es decir, lo que tomó como diferencia de cambio, y por eso acá habla de omitió contabilizar el efecto del pago, en realidad es que se imputó al costo de la máquina.
Es decir, eso impositivamente sabemos que no corresponde. Impositivamente eso es gasto deducible para el ejercicio 2019. Insisto, ¿en qué cuantía? En la diferencia entre 48 y el tipo de cambio al inicio del ejercicio o cierre del ejercicio anterior, como lo quieran ver. Dice que al cierre quedaba pendiente una cuota valuada al tipo de cambio del inicio del ejercicio. Es decir, todavía me quedaba al 31 de diciembre del 19 otra cuota de 2.50 al tipo de cambio de inicio. Volvemos a necesitar ese dato. Las cotizaciones del dólar ahora sí fueron 31 de diciembre del 18, 30 pesos. Es decir, yo lo tenía a 30 pesos al inicio del ejercicio y lo pagué a 48. Ya tengo una primera diferencia de cambio. 48 menos 30 por 250. Vamos a la segunda diferencia de cambio, la que hay al 31 de diciembre del 19, que son los 250 dólares de la cuota que me falta pagar a esa fecha, que la pagaré durante el ejercicio que corresponda. Por lo tanto, 60 menos 30 es la diferencia de cambio punta a punta de los segundos 250 dólares. Como son 250 por 30, tendré más diferencia de cambio. La suma de ambas diferencias de cambio, es lo que ustedes tienen como ajuste número 15 en la solución del práctico. 4.800 de la primera y 7.500 de la segunda. La referencia siguiente nos habla de honorarios a directores y síndicos. Me dice que la asamblea del 15 del 4 había decidido distribuir 240 y 180 a los directores y 60.000 al síndico. Acá están los 480.000 que teníamos en la referencia que hicimos el asiento de la asamblea del 15 del 4. Por lo tanto, en el caso de los directores tendré que calcular el 25% de la utilidad contable, 12.500 por director, todas esas cosas que nos explicó el profesor Chestakov en teoría. En cambio, en el síndico, el solo hecho de haber sido asignado antes del vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada, 15 de abril, lo transforma en gasto deducible. Estos 60.000 van a ser deducibles por columna 1, independientemente, tanto para el síndico como para los directores, de esta referencia que tengo acá atrás. ¿Qué dice? Los honorarios fueron cancelados con posterioridad al vencimiento. No tiene nada que ver esto, chicos. O sea, si fueron cancelados antes o después, no importa. Lo que importa es la asignación individual. Y acá siempre acuérdense que el síndico se deduce ahora, porque muchas veces esperan al final para deducir el síndico. No, el síndico se deduce en este momento. Vamos a las gratificaciones al personal. Las gratificaciones al personal correspondientes al ejercicio 2019, esto tienen que cambiar acá, es 2019, aquí, fueron pagadas de acuerdo con las siguientes fechas. 20 de abril, 60.000. ¿Va a ser deducible? Absolutamente, antes del vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada. Por lo tanto, ajuste de columna 1 por los 60.000 pesos que ustedes lo tienen como ajuste número 17. Obviamente los 90.000 pesos no los voy a poder deducir en el ejercicio 2019, sino que van a ser deducibles en el 2020. Vamos a gastos de organización y reorganización de la sociedad. ¿Qué es esto? Básicamente los gastos de organización son fundamentalmente gastos. Y los gastos de organización y de reorganización, en algún momento los tengo que mandar a gasto del ejercicio. Hay una práctica contable que es activar esos gastos de organización. Gastos de organización que normalmente se amortizan en los ejercicios que teóricamente van a beneficiar, 5, 10, lo que fuere. ¿Qué sucedió en el caso de la sociedad contablemente? En el ejercicio 2010 incurrió en gastos de organización por 50.000 y me aclara que contablemente se amortizan al 10% anual. Si utilizamos los dedos de la mano y empezamos a contar, vamos a ver que en el 2019 estamos en el último ejercicio de deducción de esos gastos. Es decir, acá lo que tengo es una amortización anual y he hecho asientos del orden de gastos de organización a amortización acumulada, gastos de organización. Ese asiento que he ido haciendo de amortización a amortización acumulada, como impositivamente lo consideré pérdida del ejercicio 2010, lo tengo que eliminar. Y esa eliminación por columna 2, ustedes la tienen como ajuste número 18.
Acá tendríamos que ver qué tengo que hacer impositivamente. Esto está en el 91C de la ley. Dice el 91C de la ley que los gastos de organización son deducibles y aclara que la Administración Federal de Ingresos Públicos admitirá su afectación al primer ejercicio, lo que hizo la sociedad en el 2010, o su amortización en un plazo no mayor de 5 años, a opción del contribuyente. Entonces, es opcional, no es 1 o 5, es 1 y hasta 5. Entonces, en ese orden de ideas, lo que la sociedad optó en el 2010 fue por mandarlo a pérdida impositiva y es por ese motivo que contablemente hice una amortización y la tengo que impugnar por columna 2. Pasamos a la referencia que habla de anticipos y retenciones. ¿Qué son esto? Básicamente son pagos a cuenta del impuesto a las ganancias. Para esto me gustaría referirme un poquito a cuál es la secuencia contable para intentar entender a través de la secuencia contable cómo funciona esto. Hablemos en primer lugar de anticipos de impuesto a las ganancias. Para las sociedades de capital los anticipos son 10 y se calculan de esta manera. Tomo la base imponible del año anterior, es decir, el impuesto determinado del año anterior, y le resto los pagos a cuenta, salvo los anticipos. O sea, lo que hice en el ejercicio pasado, en este caso en el 2018, tomaré la base imponible y restaré todo menos anticipos. Ahí tengo una base de cálculo, ¿de qué? De los anticipos del ejercicio nuevo, del ejercicio 2019. Se calculan de esta manera. El primer anticipo es el 25% de esta base de cálculo. Y los anticipos 2 a 10, es decir, los 9 restantes, se calculan al 8,33% de esta base de cálculo. Si yo multiplico 9 por 8,33 me da 74,97, que si lo sumo al 25% del anticipo número 1 me da, fíjense que termino anticipando impuestos por el 99,97% de esta base de cálculo. Estos anticipos van a vencer. En general, el primero empieza a vencer el 6º mes posterior al cierre, es decir, el primer mes después de presentar la declaración jurada que vencía el 5º mes. Y luego voy a tener que pagar los anticipos 2 a 10, por lo cual me va a quedar del 1 al 7, me van a quedar dentro del ejercicio que estoy liquidando, 8, 9 y 10 me van a quedar en el ejercicio siguiente. Independientemente de esto, cuando contabilizo el anticipo, lo contabilizo en un asiento de este tenor. Anticipo de impuesto a las ganancias a la forma de pago. Banco, caja, compensación con otros impuestos. Por ejemplo, si acá tuviese yo un saldo de impuesto a las ganancias del año anterior, que me quedó como crédito y es trasladable, es compensable, lo tomaré como pago a cuenta del anticipo del nuevo ejercicio, etc. Es decir, los anticipos van al crédito. Pasemos ahora a intentar explicar qué son las retenciones impositivas. Como su nombre lo indica, son importes que son retenidos por un sujeto. Este sujeto que lo retiene lo ingresa al fisco. ¿Qué se asegura con esto el fisco? El pago anticipado del impuesto. Es decir, si a mí me retienen en concepto de impuesto a las ganancias, por ejemplo, en el mes de abril del 2019, esa retención yo la voy a poder aplicar a la declaración jurada que cierra en diciembre del 19 y que vence en mayo del 2020. Es decir, acá hay una cuestión financiera que puede ser potente en el manejo del capital de trabajo de las empresas. Este ejemplo intenta un poquito seguir la secuencia contable para reforzar esta explicación. Fíjense que cuando se registra una venta del bien, acá estaría faltando el asiento de costo de ventas, pero no viene al caso, lo que voy a acreditar es la cuenta ventas, voy a acreditar el débito fiscal, en este caso el 21% de las ventas del ejercicio, y voy a generar un crédito con un deudor por ventas. Es la suma del neto más el IVA. Luego, cuando ese deudor por ventas me paga, voy a cancelar esos 302.500. ¿Contra qué? Contra un cheque que me dé, por ejemplo, fondos a depositar, y contra un certificado de retención. Ese certificado de retención va a ir también como crédito del impuesto, en este caso del impuesto a las ganancias.
Así como les estoy hablando de impuesto a las ganancias, les podría haber dicho que también que la retención es de IVA o de ingresos brutos. Pero en este caso puntual, la retención del impuesto a las ganancias es la que nos ocupa y este dinero eventualmente podría utilizarlo para pagar el impuesto a las ganancias. Insisto que acá tengo una cuestión financiera que me puede entorpecer la operatoria habitual. Un comentario adicional es que acá en realidad ha quedado un poquito desfasado el importe. Fíjense que la retención es más del 50% de las ventas del ejercicio. En realidad es una cuestión numérica, simplemente puse un ejemplo acá en el cual se me fue la mano con la retención. Está claro aquí que el fondo a depositar y la retención tiene que ser el valor de la cuenta de deudores por ventas. En cambio, ¿qué son las percepciones? Las percepciones funcionan cuando el contribuyente le compra a un proveedor que ha sido designado como tal, como agente de percepción. Por ejemplo, este es el caso de una percepción de IVA, en el cual al momento de comprar tengo un importe neto de la mercadería o del bien de cambio o eventualmente del servicio que me esté prestando el proveedor, me tomaré el crédito fiscal de IVA, en este caso del 21% sobre 500.000, pero a su vez me suma o me agrega a la facturación una percepción impositiva. Percepción impositiva, en este caso, insisto, que es de IVA, porque es el 3% del importe neto, y que me servirá también como crédito para pagar impuestos. Entonces, al momento de registrar la compra, tengo la existencia o no de percepciones, según corresponda. Al momento de registrar la cobranza de una venta, tendré la retención impositiva. En impuesto a las ganancias existe un régimen general de retenciones, la vieja resolución de la DGI 830, hace muchísimos años que viene en vigencia esta resolución, y en materia de percepciones no existe un régimen de percepción de proveedores del impuesto a las ganancias. Sí existe un régimen de percepción que se aplica cuando el contribuyente importa bienes. Esa importación de bienes que hace el contribuyente hace que la aduana, al momento de importar el bien, deba cobrar una percepción de impuesto a las ganancias. Y como tal, esa percepción va a ser luego aplicada al pago del impuesto a las ganancias. En el caso del trabajo práctico no proponemos percepciones, sí proponemos retenciones y proponemos anticipos. Bueno, en un posterior video cerramos el trabajo práctico.